Muy buenas tardes con todas y todos los participantes conectados a este ciclo de conferencia promoviendo la inclusión de las personas con discapacidad. Le damos la más cordial bienvenida desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Este ciclo de promoviendo la inclusión de las personas con discapacidad tiene como objetivo analizar sobre cómo incluir a las personas con discapacidad, utilizando un lenguaje correcto, respetar sus derechos, las medidas de protección que deben de tener, la accesibilidad en los diferentes ámbitos, entre otros, a fin de que se pueda promover la igualdad de sus derechos. Para ello vamos a tener a nuestro ponente, Jorge Llerenas Mat. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación, cuenta con estudios concluidos en la Maestría de Administración y Gerencia Social, tiene un diplomado de especialización en políticas públicas e interculturalidad. Actualmente labora en la Dirección General de Política y Estrategias del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social como analista de comunicaciones. Es un experto en la temática de discapacidad, cuenta con 20 años de experiencia en el sector público y 25 años dictando charlas y talleres sobre sensibilización y capacitación en los diferentes ámbitos de la discapacidad. Cabe indicar que Jorge tiene dos libros impresos, uno el primero La política municipal y discapacidad, publicado en el año del 2009, y su última obra, el año 2022, Entre luces y tinieblas. Sin más preámbulo, le damos pase por favor a Jorge para que pueda iniciar con su presentación. Buenas tardes con todos y con todas. Buenas tardes con el equipo de fortalecimiento de capacidades. En primer lugar, agradecer esta oportunidad de estar con ustedes tratando un tema que es importante, como son las comunicaciones inclusivas. Importante no solamente para las personas con discapacidad, sino para todo tipo de público, para todo tipo de público. Ya nos daremos cuenta durante la ponencia por qué digo esto. Y nada, esta es la segunda ponencia de las 5 que vamos a tener, compartir estos conocimientos y sobre todo la experiencia que como persona con discapacidad visual en el día a día uno va teniendo, ¿no? ¿Quién es la persona con discapacidad? La persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias físicas, mentales, sensoriales o intelectuales de carácter permanente que al interactuar con algunas barreras del entorno o barreras actitudinales o del entorno, se ve impedida en ejercer o eh, impedida en el ejercicio de sus derechos a la inclusión plena y efectiva de la sociedad en igualdad de condiciones. Bien, 3 puntos específicos. El concepto de la persona. En segundo lugar, en dónde surge la dificultad, o dicho de otra manera, la discapacidad que impide el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena en el momento que interactúa con las barreras actitudinales y del entorno. Y finalmente, en igualdad de condiciones que las demás personas. Es decir, lo que busca el marco normativo, lo que busca las diferentes disposiciones legales que existen a favor de las personas con discapacidad, es erradicar esa brecha que existe entre quienes tienen discapacidad y quienes no tienen discapacidad. La brecha de acceso a la información, la brecha de acceso a las comunicaciones, la brecha de acceder a una educación inclusiva de calidad, a una atención de salud de calidad, y por último la brecha de acceder a un trabajo digno en el que tenga una remuneración igual a la que tiene otra persona que realiza las mismas funciones. Entonces, la discapacidad está en las barreras actitudinales y del entorno. ¿Y cuáles son las barreras actitudinales? Son las actitudes negativas de la población. ¿Y cuáles son las barreras del entorno? Bueno, son varias: urbanísticas, arquitectónicas, de transporte, de comunicación,
a la tecnología, a la participación, etcétera, etcétera. La siguiente, por favor, Linda. Entramos al Jorge, concepto. ajá, ¿Sí? concepto de discapacidad. Pero antes de empezar, Jorge, tenemos dos participantes que han mencionado sobre el concepto de discapacidad. Reinaldo Guerrero hace mención, es una persona con limitaciones, pero con habilidades diferentes. ¿Ya? Después, Valeria menciona, son personas con limitaciones físicas, sensoriales, que requieren adaptaciones para incluirse en la sociedad. Ok. Gracias, Linda. Gracias. Bueno, como se darán cuenta, son conceptos que no están cercanos a lo que es un concepto de personas con discapacidad, ¿no? Bien, pasamos al concepto de discapacidad. ¿Qué es la discapacidad? Es un concepto que evoluciona y que surge al, al interactuar una persona con deficiencias con algunas barreras actitudinales y del entorno. Es en ese momento que surge la discapacidad. Yo, Jorge Llerena, persona con discapacidad visual, agarro mi bastón y salgo y me voy a la estación del Metropolitano, que de mi casa está a unas 6, 7 cuadras. ¿Y qué me encuentro? Veredas malogradas, rejas o puertas que se abren hacia afuera, hacia la vereda, postes a mitad de vereda, rampas que parecen tobogán, personas que se paran a conversar a mitad de vereda, kioscos de ambulantes que ocupan la mitad de vereda, entre otros, entre otras barreras. Entonces, es en ese momento que mi ceguera, que es mi deficiencia, se ve, digamos, se ve impedida, ¿no es cierto?, de superar estas barreras. Y no es por mi ceguera, no es por mi ceguera, es por esas barreras que se convierten en impedimento para ejercer mis derechos. Y es ahí donde mi condición de deficiencia se convierte en una discapacidad. La discapacidad no es una característica de la persona. La discapacidad no es una parte que forma de mi personalidad o que forma mi personalidad. No, la discapacidad está en el entorno, está en aquellas barreras que ya les he indicado. Entonces, si la discapacidad está en ellos, en la sociedad, en mi entorno, las soluciones tienen que ir a la sociedad, al entorno. Mi ceguera es una deficiencia, tampoco es una enfermedad. Que sea causada mi ceguera por una enfermedad es diferente, pero mi deficiencia es la ceguera y mi ceguera no es mi discapacidad. ¿Qué es la comunicación? Eh, bueno, esto creo que quienes hemos estudiado comunicación sabemos que es la efectiva transmisión de un mensaje entre un emisor y un receptor, quienes comparten un código y emplean un canal determinado, ¿no? Por ejemplo, yo me comunico con Juan Pérez. El código que utilizo es la lengua castellana, ¿no es cierto? Y y el canal que utilizo es un canal directo, digamos, ¿no? Pues converso con la persona. Hay diferentes canales, tienes el internet, tienes el WhatsApp, en fin, una serie de canales para la comunicación.
¿no? Al ser una comunicación a este nivel, obviamente no existen o tiene exigencias mínimas para que la comunicación no presente ninguna dificultad ni coordinación específica, ¿no? La siguiente, por favor. La comunicación inclusiva. ¿Qué es la comunicación inclusiva? Bueno, es calificada como una herramienta poderosa, ¿no? Que, que permite promover la diversidad y fomentar un sentido de pertenencia, ¿no? Al tener prácticas de comunicación inclusiva, permite llegar a audiencias diversas y derribar barreras, creando una sociedad más inclusiva, ¿no? Las personas con discapacidad justamente necesitan comunicaciones inclusivas. Por ejemplo, un noticiero de un canal determinado tiene que estar subtitulado si es que no tiene una o un traductor de lengua de señas. Es en ese momento que la comunicación es inclusiva. De lo contrario, no lo sería, ¿no? La comunicación inclusiva crea un ambiente donde todos se sientan valorados. O sea, estamos en un auditorio, 100 personas. Hay personas que no hablan español, hablan inglés. Hay personas con discapacidad auditiva y vemos personas con discapacidad visual. La comunicación que se dé en ese auditorio tiene que llegar a estas tres poblaciones diversas, con características diferentes, con necesidades de comunicación diferentes, en las que se tiene que utilizar canales y formatos adecuados a sus condiciones. Reitero, una persona con discapacidad auditiva, una traductora de la lengua de señas o un subtitulado, una persona que no maneja el español y su idioma es inglés, tiene que tener un traductor para ella o para ellos, si son varios. Y si se trata de una persona con discapacidad auditiva, debe ser el tema un poco más, si hay imágenes, hay fotos, hay gráficos, la ponencia, la exposición, la demostración de lo que se trate, tiene que tener audiodescripción, que es una forma como las personas ciegas conocen, identifican, ven, podríamos decir, aquello que con sus ojos no pueden verlo, ¿no? Ustedes habrán escuchado la existencia de películas con audiodescripción en Netflix, en YouTube, y a veces hay campañas que se realizan en Lima donde hay películas, jornadas de películas con audiodescripción. Como habíamos dicho, la comunicación inclusiva considera las necesidades y preferencias de las diferentes o diversas audiencias. Todas de esa manera se sienten incluidas. Y además habría que adaptar nuestro estilo de comunicación. ¿Cómo debe ser la comunicación inclusiva con personas con discapacidad? Debe ser una comunicación respetuosa, visibilizando a las personas con discapacidad a través de esa comunicación. Es importante que la gente que no tiene discapacidad aprenda a relacionarse de forma respetuosa con las personas con discapacidad. Es importante saber utilizar
un lenguaje apropiado, ¿no? De acuerdo también en este caso, si hablamos de una ponencia, al auditorio. Existen varios métodos para facilitar la comunicación inclusiva. ¿Qué buscamos con la inclusión inclusiva? ¿Cuál es el objetivo de una comunicación inclusiva? Busca crear un ambiente en donde todos se sientan valorados, además de también ser respetados. Ayuda a considerar las preferencias de diversas audiencias y adaptar el estilo de comunicación. Es importante saber que cuando uno está frente a un auditorio de muchas personas a dar una ponencia, a exponer un tema específico, debe tratar de que esta exposición utilice una comunicación inclusiva de acuerdo a la diversidad de ese auditorio. La comunicación permite derribar barreras, desafiar estereotipos y promueve la igualdad. Por supuesto, yo estoy en un auditorio, yo persona ciega, aún somos dos, tres personas ciegas, son dos, tres personas con discapacidad auditiva, a personas provenientes de los Estados Unidos que no saben español. Bueno, tiene que proporcionar una comunicación que permita que la información también llegue a estas personas. Si son personas de pueblos indígenas o de otras comunidades, bueno, hay que hacer el esfuerzo para utilizar el idioma que ellos tienen, porque si no, es una falta de respeto y como decimos muchas veces, estarían pintados en este auditorio. De acuerdo al artículo 19 sobre derechos humanos, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. O sea, esos no debemos olvidarlo. En primer lugar, este derecho incluye a no ser molestado a causa de sus opiniones, ni de recibir información, ¿no? Y opiniones, ¿no? Modir, que es un portal de comunicación inclusiva, considera que cree que la comunicación inclusiva eh, es el cambio, es el inicio de un cambio social, porque saca de la comodidad de lo rutinario, de lo general, ¿no? Sin entrar a una comunicación inclusiva que realmente sea eso, incluyente de la diversidad. Eh, Invita a cuestionar la manera en que uno usa las palabras, ¿no es cierto? Las imágenes y otros elementos que uno utiliza en la comunicación inclusiva. Es igualitaria, obviamente, eh, pese a que los seres humanos son muy diferentes, todos tienen el mismo derecho, ¿no? En este caso, el derecho a la información a través de la comunicación inclusiva, ¿no? No deja a nadie atrás, ¿no? Escucha a, los, a las personas y a los sectores que generalmente han sido rezagados, ¿no? Acerca a los seres humanos y bueno, y como hemos dicho, eh, pone en condiciones iguales tanto a las personas con discapacidad, a otros grupos poblacionales, y no se presentan ningún tipo de diferencia en la comunicación inclusiva, teniendo todos el mismo derecho al acceso de la información que se brinda. Primer paso para lograr una comunicación inclusiva. Hay tres conceptos claves, ¿no? Que son
el respeto, la empatía y empoderamiento. Son claves para lograr una comunicación inclusiva. Respecto a la empatía, podemos decir que uno se identifica con las personas y comparte sus sentimientos, ¿no? Uno se pone en lugar de las personas y, digamos, y piensa sus experiencias y sus vivencias, ¿no? Eso es importante para entender, para comprender, para demostrar un respeto a las personas. Creo que uno de los pasos importantes es la empatía, ¿no? Saber poner en el zapato del resto, que además es el fundamento principal para entender al entorno. La empatía crea sinergia y permite hacer de la inclusión una realidad, ¿no? Cuando nombremos a alguien, recordemos que sobre todo es una persona que tiene muchas características. Llevado esto al tema de personas con discapacidad, en lugar de decir personas con discapacidad, decimos el impedido, el minusválido, el discapacitado, el limitado, sobreponiendo las características de la persona a su condición de persona, ¿no? Es por eso que hablamos que es importante que cuando uno nombre a alguien, ponga la condición de persona por encima, ¿no? Por delante. La siguiente, por favor. El primer paso para lograr la comunicación inclusiva y entramos a la segunda condición, ¿no? La Sí, comunicación con respeto, ¿no? Con respeto. así es, sí, respecto. ¿Cómo se puede hacer esto? Fácil. Hay que tener en cuenta las diferencias y hay que valorar la diversidad. ¿Y por qué hay que valorar la diversidad? Porque somos parte de ella. No hay nadie que pueda decir yo no soy parte de la diversidad. Es la riqueza humana, la diversidad. No hay que jerarquizar unos factores identitarios por encima de otros, ¿no? Hay que nombrar a las personas, por ejemplo, trans como quieren ser nombradas ellas, ¿no? Así sea su nombre que parezca en su documento de identidad Miranda, hay que llamarle por el nombre que ella dice que tiene, ¿no? Mucho menos por su clase social, por su ideología, sus capacidades, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que empoderar cuando uno comunica, ¿no? Hay que usar las palabras que existen para nombrar con precisión a las personas, ¿no? ¿Por qué decir diciendo jefes a las jefas? ¿Por qué insistir en mencionar al médico, a la médico, o si se le puede y se le debe indicar médica? Ya hace muchos años que las mujeres ocupan puestos de responsabilidad y debe denominársele en términos femeninos ese puesto que ocupa, ¿no? Si es médica, si es médica, médica, pues, ¿no? Si es, a veces dice, la, la abogado, y es la abogada, ¿no? Y así una serie de formas de referirse a muchas profesionales mujeres, ¿no? Acá está lo que yo le decía, que con respecto a las personas con discapacidad, ya es tiempo de dejar los términos peyorativos que afectan nuestra dignidad. No recordemos siempre que somos personas con discapacidad y como le dije, no somos inválidos, discapacitados, minusválidos, ni nada por el estilo, ¿sí? Son términos peyorativos que justamente eh, demuestran que muchas veces la comunicación que utiliza un lenguaje no adecuado, que utiliza formatos no adecuados,
discriminan, excluyen a muchas personas, entre ellas las personas con discapacidad. ¿Por qué es importante la comunicación inclusiva? Es esencial para que las personas se expresen, pero también para entender el mundo que nos rodea. Para una persona es más importante esto, porque no es tan fácil para ellos o para nosotros, no es tan fácil interpretar su entorno, ¿no? En nuestro entorno. Yo, persona con discapacidad, es a veces complicado interpretar mi entorno, conocer mi entorno, identificar mi entorno. Y es precisamente por la deficiencia que tengo, ¿no? Es importante saber que el hecho de que una persona no pueda hablar no tenga nada que decir o nada importante. Esa es una premisa totalmente errónea, discriminativa y que afecta la dignidad de las personas que tienen deficiencia para hablar, por ejemplo, ¿no? La comunicación, y si es inclusiva, es una necesidad humana. En el mundo de hoy, la comunicación inclusiva es crucial, juega un papel significativo en la superación de barreras y fomenta la comprensión de todos y todos. Aquí tienes. ¿Le doy una bolsa? Alberto ya no tiene ningún problema para comunicarse con sus clientes. A pesar de que padece una discapacidad auditiva del 33%, este cajero puede trabajar de cara al público sin tener problemas para entenderse. Es gracias a un dispositivo llamado bucle magnético que ha incorporado el supermercado Condis Life en su nuevo local de Móstoles. Consiste en un amplificador que disminuye todos los sonidos ambientes que capta el audífono para centrarse únicamente en la voz de la persona. No escucho nada del ambiente del exterior y solo me centro en el cliente, de lo que me están preguntando, cualquier duda, lo que sea. Para mí es muy gratificante, sobre todo porque ahora ya no me supone ningún problema. Una iniciativa que se planteó la gerente del supermercado al tener un hijo de 4 años con problemas auditivos. Ana Belén quiere demostrar con ello que cualquier persona con discapacidad auditiva puede realizar sus tareas cotidianas, como ir a hacer la compra o incluso trabajar con atención al cliente si se les dan los medios necesarios. Es un reto porque no todo el mundo entiende que una persona con una discapacidad auditiva pueda desempeñar cualquier tipo de trabajo. Y a la vez, bueno, pues es un objetivo de futuro para que cualquier persona pueda trabajar en cualquier puesto sin ningún tipo de inconveniente. Aunque el objetivo de Ana Belén no hubiera sido posible sin la ayuda de la empresa Consulting Escucha Más. Es la encargada de promover el bucle magnético, una de las herramientas con las que trabajan para integrar a las personas sordas en la sociedad. Y esto es lo que facilita la comunicación, rompiendo las barreras de comunicación entre el consumidor, tanto como el trabajador. El proyecto es para todo en general, tanto como para un banco, o un cine, o una atención al cliente. Todo lo que sea atención al cliente necesita este tipo de dispositivos. Un pequeño paso para nuestra sociedad, pero un gran paso para las personas con discapacidad auditiva, que en un futuro no muy lejano podrán comunicarse sin ningún tipo de dificultad en cualquier trabajo o al realizar alguna actividad de ocio que requiera escuchar. A través de esa mejor dicho, cuestiona la manera en la que se usan las palabras, las imágenes y otras herramientas que se utilizan para la comunicación, ¿no? Permite reconocer cuando se comunica, perdón, se me está cruzando, permite reconocer cuando nos comunicamos desde el privilegio y replantear la manera de representar, por ejemplo, al planeta y sobre todo a las otras personas, que muchas veces decimos son diferentes, pero no nos damos cuenta que somos parte de la diferencia también, ¿no? Y por ser diferentes, justamente la comunicación tiene que adaptarse a esa diversidad. Tiene enfoque de derechos, está en línea con los objetivos de desarrollo, está en línea con los objetivos de desarrollo
sostenible, creo que eso es una razón y un fundamento importante que debemos no olvidar. La siguiente, por favor. Seguimos con los criterios. Uso de recursos que reducen obstáculos para una comunicación inclusiva y que no haya uso que reduce obstáculos, barreras, ¿no? Y que permite una inclusión realmente inclusiva, en donde sí pues se tenga acceso a la información, ¿no? Se trata de usar que eliminen y reducen obstáculos. El fin último es que las personas con discapacidad accedan con igualdad de condiciones con las demás personas a la información, consignada en textos, imágenes y videos, ¿no? Y justamente se trata de textos, se puede, el braille. Si se trata de imágenes, la audiodescripción. Si se trata de video, la audiodescripción, ¿sí? La ventaja de tener en cuenta el, el criterio de la accesibilidad. La ventaja de tener en cuenta la accesibilidad en la comunicación es que los mensajes llegan con mayor facilidad. En este caso hablamos de las personas con discapacidad, ¿no? Hay niveles de accesibilidad y muchas veces es complejo garantizar una accesibilidad total. Pero claro, se puede hacer los ajustes necesarios y razonables y que puedan estar al alcance para garantizar el acceso a la información, ¿no? Adaptar la comunicación a diferentes audiencias, tal como les manifesté, en una sala, en un auditorio con gente, con público, pues, con personas con discapacidad, con personas de origen extranjero que manejan otro idioma, con personas de nuestras comunidades nativas. Entonces, cada uno tiene sus propias características y sus propias necesidades para acceder a la información que se brinda a través de esa comunicación que debe ser inclusiva y por lo tanto debe hacer posible hacer la accesibilidad a la información que se brinde, ¿no? Hay que considerar que cada audiencia es única. Al adaptar nuestra comunicación o hacer que nuestra comunicación sea inclusiva, podemos interactuar con el público a quien estamos brindando algún tipo de información. Y de esa manera se fomenta la inclusión. Tenemos la comunicación culturalmente sensible, que es una comunicación, sí, pues es sensible porque a veces no consideramos algunos aspectos como los antecedentes que puedan tener estos grupos específicos. Debemos ser conscientes y respetuosos a estos diversos antecedentes. Hay que dejar de hacer suposiciones y también estereotipos, ¿no? De respecto a la población. Hay que tomarnos el tiempo para comprender las costumbres que tenga estas poblaciones, así como las creencias y valores culturales, ¿no? Siempre que sea posible, hay que proporcionar traducciones de documentos en diferentes idiomas. De esa manera la comunicación es realmente inclusiva. Porque si yo comienzo a repartir el resumen de la ponencia en idioma español, mientras que hay un buen grupo de personas de diferentes comunidades, personas que solo hablan inglés, bueno, ya estamos discriminando. La accesibilidad para personas con discapacidad, ya hemos dicho mucho ya, ¿no? La comunicación tiene que ser accesible para personas con discapacidad, utilizando materiales en formatos alternativos, ¿no? En este caso tenemos el braille,
letras grandes o macrotipos, ¿no? Hay que utilizar tecnología de asistencia, como por ejemplo el lector de pantalla que tengo, software para hacer que el contenido sea digital, sea accesible para personas con discapacidad, en este caso para personas que tienen ceguera, ¿no? Y así, o sea, hay diferentes formas, como por ejemplo para personas con discapacidad intelectual o cognitivas, un lenguaje simple, sencillo, con, con instrucciones claras. Hay que dividir conceptos, digamos, en conceptos complejos hay que dividir en partes sencillas, ¿no? De tal manera que realmente sea accesible para ellos, ¿no? También se promueve la comunicación inclusiva en las organizaciones. Mediante la implementación de prácticas de comunicación inclusiva, que puede fomentar un ambiente en donde entre todos los servidores y servidoras se sientan valorados y respetados, ¿no? Creo que son dos condiciones importantes para cualquier servidor o servidora de una entidad pública o privada, sentirse valorados y respetados en sus características personales, en sus condiciones que puedan tener culturales, de lengua, inclusive de condición de discapacidad, ¿no? Capacitación y conciencia. Hay que proporcionar programas de capacitación y concientización a los empleados sobre la importancia de una comunicación inclusiva, ¿no? El fomento del feedback, ¿no? Hay que promover esto, ¿no? Entre los empleados, porque esto obviamente hace que la entidad crezca, que los empleados servidores se sientan más participativos y parte de, ¿no? Que no se sientan que, eso es entre un grupo, entre los jefes y sus allegados, ¿no? Hay que escuchar siempre las sugerencias y de ellos, ¿no? Hay que establecer un mecanismo de retroalimentación para expresar sus pensamientos e ideas, ¿no? Creo que podemos pasar el video 1970, creo que es. BlightTab es la primera tablet táctil del mundo para gente con pérdida de visión. Estamos digitalizando el braille y toda la información para las personas que no pueden ver. ¿Sabíais que solo el 1% de toda la información actual está disponible en braille? Esta es la única opción que niños e incluso adultos tienen para aprender a leer y escribir. Y esto es crucial para que más tarde puedan tener un trabajo. Todo esto se debe a mi motivación personal. Un amigo mío, que es ciego, me dijo que no toda la información digital que hay hoy en día está accesible para las personas con pérdida de visión y que no hay ningún tipo de herramienta que pueda combinar el braille como código universal y estándar para la gente con pérdida de visión y el audio. Así que la desarrollé desde cero. Se trata de un dispositivo con dos pantallas. En la parte superior, una pantalla braille, y en la parte inferior está la pantalla táctil, que funciona con Android, así que es de código abierto. Todo lo que se muestra en la parte de abajo puede controlarse con la voz, y al deslizar el dedo lo pronuncia. Messenger, Facebook, Google Docs, ebook. Al tocar dos veces, la aplicación se abre. Así es como el usuario ciego puede oír lo que ocurre, lo que selecciona. Se puede oír el contenido, como hemos explicado, o se puede pulsar un botón que transforma automáticamente la información a braille que aparece en relieve.
Puedes usar la tablet para conectarte a Internet, para navegar o usar las redes sociales y demás. Pero también se puede usar sin conexión a Internet. Así que si tienes descargado un libro, un documento a través de un USB, lo convierte automáticamente en braille. Nuestra idea principal es combinar tres dominios distintos: los microfluidos, los materiales inteligentes y la pragmática, y juntarlos en un único dispositivo móvil. El audio está muy bien y no es una herramienta que compita con BlightTab o con otro dispositivo braille, ya que éstas apoyan la función del braille. El braille no morirá nunca, porque esto significaría que el lenguaje escrito moriría. Lo que ofrecemos es una opción para leerlo y utilizarlo, y es algo que ya está inventado. ¿Por qué no crear tecnología actualizada como la que tenemos hoy en día para más de 300 millones de personas? Jorge. Listo, listo, gracias. Barreras de la comunicación. Por supuesto, y hay muchas, ¿no? Hay muchas. ¿Qué son las barreras de la comunicación? Es un conjunto de obstáculos, ¿no? Conjunto de obstáculos o dificultades que pueden aparecer durante el proceso de la comunicación y que pueden complicar este proceso, ¿no? Estos obstáculos pueden imposibilitar la comunicación por completo, hacerla menos efectiva, entorpecerla o enlentecerla de alguna manera. Estas barreras tienen que ver con las condiciones específicas durante un acto comunicativo. Un comunicador debe, digamos, ser consciente que las barreras pueden aparecer y pueden interferir en un proceso comunicativo, ¿no? Y debe buscar las maneras de reducir que se den estas barreras, ¿no? La posibilidad que se den estas barreras. La diapositiva 19, por favor. Barrera de la comunicación. Barrera de comunicación lingüística, cuando digamos, en el caso que le hablábamos, de un auditorio donde hay gente de personas de algunas comunidades o que hablan otro idioma y que, digamos, no necesariamente la ponencia, la disertación o lo que se esté dando tengan los medios para traducir. Las barreras físicas son aquellos elementos físicos del entorno que impiden una correcta audición, ¿no? Semántica, que tiene que ver con la lengua en que se escribe, ¿no? Las barreras comunicacionales, las fisiológicas, que están relacionadas a las condiciones tanto del emisor como del receptor, ¿no? Que puede ser, pues, sensoriales, mentales. Básicamente, esto se refiere a las personas con discapacidad, ¿no? Psicológicas, también es una barrera. Tiene que ver con la condición mental o emocional, tanto del emisor como del receptor, ¿no? Las administrativas son aquellas que, por ejemplo, en una empresa se dan sin considerar la diversidad de sus servidores y servidoras en las comunicaciones, en la planificación, etcétera, etcétera. La diapositiva 21, por la siguiente diapositiva, perdón. Ya, las barreras técnicas. Cuando un individuo se comunica utilizando un lenguaje técnico, como un médico expone
con un lenguaje muy especializado, muy técnico respecto a la medicina, y dentro del público hay personas que no conocen ese lenguaje, ¿no? Las organizacionales, barrera organizacional. Es la política organizativa que decide cómo está conformada la red de comunicación dentro de la entidad. Dicha política puede consistir en texto escrito que se expliquen los distintos aspectos de la comunicación culturales, se refiere a las diferencias culturales entre los individuos que participan en un proceso de comunicación. Esto muchas veces se da cuando las normas de interacción social son distintas, y van de acuerdo a la cultura de un grupo o comunidad, ¿no? En ese sentido se debe incluir adaptación a las pautas de comunicación, ¿no? Interpersonales, barreras interpersonales, retraimiento entre quienes participan en la comunicación, rituales, entretenimiento, el mismo trabajo, cercanía, el contacto interpersonal, una comunicación inclusiva, pues se necesitan estos elementos que no siempre están presentes, ¿no? ¿Cómo impactan las barreras? La mayoría de estas barreras pueden provocar confusiones, discusiones por ideas no entendidas, desacuerdos, pérdida de tiempo y sobre todo muchas veces hasta dinero, ¿no? Sobre todo cuando se trata de negociaciones empresarial, ¿no? Proyectos mal ejecutados, tergiversación de una opinión o un punto de vista, ¿no? Pueden hacer las personas más retraídas, le hacen evitar reuniones, pueden ser demasiado tímidas, obstaculizan el aprendizaje. Cuando hay algún tipo de discapacidad como la auditiva, puede interferir la comunicación con quienes no comprenden el lenguaje de señas. Lo que le decía, ¿no? Es importante. El MIS y las personas con discapacidad. En febrero del 2021 se aprobó la directiva 001-2021 MIDIS, que es la directiva de las comunicaciones accesibles, ajustes razonables en los procesos de la gestión interna, el trato adecuado de las personas con discapacidad en el MIDIS y en los programas sociales adscritos. Esta directiva fue aprobada mediante resolución ministerial 027-2021 y es una directiva que yo les recomiendo porque justamente en ella se especifica cómo hacer una comunicación inclusiva, qué formatos, qué medios, qué canales utilizar de acuerdo al tipo de discapacidad que tenga la persona o el servidor o servidor en este caso. Además, es un documento que no solamente deben conocerlo, sino también tratar de cumplirlo en todo aquello que es indispensable, ¿no? La siguiente, la política nacional de desarrollo e inclusión social al 2030, ¿no? El decreto supremo 008-2022 aprobó la política nacional de desarrollo e inclusión social al 2030. La política señala que el problema público que debe abordarse al año 2030 es la exclusión social que genera la pobreza a lo largo del ciclo de vida de las personas. En esta política también hay un enfoque sobre discapacidad. Es importante porque obviamente las personas con discapacidad también están vinculadas al tema de desarrollo e inclusión social, ¿no? El objetivo 3 está relacionado a incrementar las capacidades para inclusión económica, mejorar la condición de salud de jóvenes, ¿no? Adultos,
Acá el servicio es una subvención monetaria que se le brinda a las personas con discapacidad severa en situación de pobreza. El servicio lo reciben las personas justamente con discapacidad severa en condición de pobreza. ¿Y quién presta el servicio? Bueno, usted ya sabe, el proveedor del servicio es el programa Contigo, que es parte del MIS, ¿no? El 3.3, incrementar el acceso al trabajo decente y mejorar sus capacidades productivas de jóvenes y adultos, ¿no? El servicio es campañas de toma de conciencia que son continuas para impulsar entornos laborales abiertos, inclusivos y accesibles, sobre todo para personas con discapacidad. El servicio es recibido por empresarios y el proveedor del servicio es el Ministerio de Trabajo. Con esto, como les decía, la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030 también tiene su enfoque de discapacidad. ¿Por qué? Por ser una población vulnerable, por ser una población ubicada en la situación de pobreza y pobreza externa, más del 70-80%, y por lo tanto, la política que promueve justamente la inclusión económica tiene que ver justamente con esta población. Y de ahí surge, pues, el programa Contigo con subvención contributiva para personas con discapacidad severa en condición de pobreza. Que sea una persona con discapacidad severa lo determina el certificado de discapacidad. Y como sabe, la condición de pobreza o pobreza extrema lo determina el sistema de focalización que está digamos, en la municipalidad generalmente, ¿no? Perdón, ¿podría participar? Sí. El que le habla es el técnico Yurko Yantes de la Municipalidad de Tumán. Lo que Por yo favor, un estoy poquito más viendo, fuerte. la debilidad de parte del gobierno son en las instituciones educativas, en los niveles de inicial y primaria, que no hay inclusión para las personas, en este caso con las personas con habilidades especiales o discapacitadas. Se podría decir, no hay una atención adecuada, porque hay varias criaturas que van a colegios, se podría decir que no tienen la asistencia técnica para poder enseñar a este tipo de niños, ¿no? Que tienen habilidades especiales. Y muchas veces van a colegios normales y son muy discriminados. Y viven una etapa, se puede decir, un poco difícil. Creo que por parte del gobierno hay una debilidad en ese aspecto. Porque si estamos hablando o estoy escuchando que hay, así como es extrema pobreza y pobreza, lo que falta también es en las instituciones implementar, hacer una implementación adecuada para la atención y la educación con igualdad de derechos para este tipo de personas que tienen este tipo de habilidades especiales, en este caso. Efectivamente, no, esto no escapa de la realidad de muchos centros educativos, en muchas provincias, en muchos distritos del Perú. El tema de educación inclusiva es un tema que ha avanzado, pero hay un aspecto, particularmente en mi opinión, que está flaqueando, que es el aspecto de sensibilización y capacitación a los docentes y directores. Ellos son capacitados en la parte curricular, en la parte básicamente de aula, pero sin embargo son personas que todavía mantienen algunos estereotipos, algunos prejuicios respecto a las personas con discapacidad e involuntariamente actúan de forma negativa, por llamarlo de una manera, frente a la política de educación inclusiva y frente a los propios alumnos con discapacidad. Es un tema que esperemos que poco a poco sea abordado
La verdad que perjudica mucho a las personas con discapacidad. Pero acá hay un tema que es duro reconocerlo, ¿no? En nuestro país, la educación en general no precisamente brilla por estar en buenas condiciones, en que los alumnos tengan esa educación adecuada y de calidad. Si así está la educación en general, ¿qué podemos esperar con la educación inclusiva? Pasando por la infraestructura de los centros educativos. Ahí nomás hay un gran déficit. Entonces yo creo que hay que siempre, si tenemos la posibilidad de reclamar, de hacer ver, de expresar esta situación, hay que hacerlo. ¿Sí? Lo otro, con el respeto que le tengo y una opinión para todos, no una opinión, sino una información para todos, no son ni niños especiales, no son ni necesidades especiales, no, son niños con discapacidad, niños con discapacidad. No son con diferentes capacidades, habilidades diferentes, no. Acá en esta sala Zoom todos tenemos habilidades diferentes. En esta sala Zoom todos somos especiales, pero no porque tenemos una discapacidad, sino por otras condiciones, por su forma de ser, por sus formas de expresar, por su forma de mostrar su afecto a sus seres queridos, en fin, por otras, por otras, por otros valores, por otras características de la persona. ¿Cuántas veces, y no me van a decir que no, cuántas veces mamá, mamá, su papá, sus hermanos, sus amigos, su pareja, sus hijos, te han dicho y le han manifestado que son ustedes personas especiales para ellos? Yo soy una persona especial, yo me siento una persona especial. Y no porque soy ciego, no, por mi forma de ser y por mis características y valores que tengo. ¿Sí? Bien, pasamos a la última diapositiva, por favor, Linda. Siempre tengo yo la costumbre de en mis ponencias poner una última diapositiva con algunos pensamientos, algunas frases que comparto con ustedes y que yo escribo, ¿no? Que es un poco, como dice el título de diapositiva, para reflexionar, para un poco pensar, ¿no? La comunicación inclusiva garantiza el acceso a la información de las personas con discapacidad. O sea, si no hay una comunicación inclusiva, ¿cómo yo, persona ciega, puedo acceder a la información? La comunicación inclusiva hace posible la participación de las personas con discapacidad, por supuesto, en diferentes ámbitos, ¿no? Las TIC o la tecnología de la información y la comunicación son, son sumamente beneficiosas para las personas con discapacidad, pero en algunas oportunidades presentan sus dificultades para las personas con discapacidad. Por eso no siempre lo son, ¿no? En el caso de las personas con discapacidad. Sí, efectivamente, Natalia, hay profesores que tienen sus propias iniciativas por tener una identificación con la población con discapacidad y porque sobre todo llevan muy interiorizados eso que tiene todo maestro, el valor de maestro, ¿no? Sí lo hay. La verdad, no se puede generalizar, no se puede generalizar. Y lamentablemente, como tú le dices, son los menos, son los menos. Y no es por criticarles tampoco a aquellos que no tienden a eso. ¿Por qué? Porque no siempre cuentan con los medios, no siempre están en zonas en donde tienen acceso al Internet, en donde para acceder de una zona, de un distrito a la ciudad, a la provincia, pues tienen que utilizar, por ejemplo, en la selva, a través de los ríos, horas y horas para llegar. Entonces hay una serie de dificultades y lo entendemos, ¿no? Pero creo que acá hay un rol importante que debe tener el Estado y, ¿por qué no decirlo? También la empresa privada. Creo que hay ejemplos importantes en donde la empresa privada hace aquello que debería hacer el Estado y que
mano a mano, codo a codo con el Estado, lo ejecutan. Bien, agradecerles a todos ustedes. Estoy llano a cualquier consulta que quisieran hacer. Gianfranco, si la hay, ya sea por el chat o le abres micro, por favor. Y solamente me queda agradecerles por su tiempo. Como yo siempre digo, no espero que les haya gustado, porque no se trata que haya gustado la ponencia. Lo importante es que les haya interesado, que queden ustedes algunas no puedo decir enseñanza porque me parece muy petulante, pero sí alguna información que ustedes podrían utilizar para ser aliados de la inclusión. Eso queremos y eso les pido a ustedes. Como personas con discapacidad les pido, sean aliados de la inclusión. Pónganse la camiseta de la inclusión y para eso no es necesario ser un especialista en discapacidad. Yo les agradezco a todos por su atención y nada, creo que debemos construir inclusión. Y la única manera de construir, un poco tomando alguna información que nos permita hacer un verdadero aliado de la inclusión. Recuerden que una sociedad inclusiva requiere que sus entidades e instituciones sean inclusivas. Pero ¿quiénes hacen a una institución inclusiva? Sus servidores y servidoras, ¿sí? Muy buenas tardes. Gracias, Gianfranco. Muchas gracias por su participación. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ponle ponche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.